Estimados estudiantes, en esta oportunidad trataremos el tema catabolismo de la glucosa. Mi nombre es Karina Orozco Gamboa y soy docente de la Unidad Didáctica de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aquí podemos ver el índice de los temas que vamos a tratar en esta presentación. Y luego, pues los objetivos de aprendizaje es que logren explicar las reacciones glucolíticas en donde ocurre óxido-reducción y fosforilación de ADP para la producción de energía en las células, que logren explicar la importancia del proceso fermentativo para realimentar las coenzimas reducidas que participaron en la glucólisis, que describan las características estructurales y funcionales de la mitocondria, que logren explicar las vías metabólicas que ocurren dentro de la mitocondria, la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Identificar los productos de las vías metabólicas glucólisis, fermentación láctica, fermentación alcohólica, la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Y finalmente, que comparemos la cantidad de energía libre que se obtiene en la degradación de la glucosa de forma aeróbica y anaeróbica. Empecemos. Recordando un poco lo que vimos previamente, el catabolismo es esa parte de nuestro metabolismo, de los procesos metabólicos en las cuales las células parten de macromoléculas, las hacen más pequeñas y las oxidan para poder obtener su energía. Las células siempre van a necesitar energía para poder llevar a cabo todos sus procesos normales y degradan u oxidan moléculas como carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, que son moléculas carbonadas, hasta transformarlos en dióxido de carbono y agua. Los electrones que poseen estas moléculas son almacenados momentáneamente en coenzimas como por ejemplo la nicotinamida adenindinucleótido, flavina adenindinucleótido, que se van a convertir en estas coenzimas en estado reducido y ellas después van a permitir mediante el proceso que vamos a describir en esta presentación la formación o la síntesis de ATP. Bien, la glucosa, por ejemplo, es un monosacárido que si nosotros lo quemamos o hacemos combustir, libera 686 kilocalorías por mol. Recordemos que un delta G cuando es negativo es porque es un proceso espontáneo y libera energía. Cuando eso ocurre, cuando nosotros ponemos glucosa con oxígeno, se libera esa gran cantidad de energía, pero no las células, sino que en un calorímetro en donde lo realizamos en un sistema no vivo, se libera esa cantidad de energía y se va a perder en forma de calor. Nuestras células llevan a cabo ese mismo proceso, la oxidación, pero de una manera más eficiente. Gracias a la utilización de enzimas catalizadores, ellas van haciendo pequeñas reacciones y la oxidación se va haciendo por partes. De esa forma, los electrones que se van liberando durante la oxidación van a ser almacenados, como les expliqué antes, en estas coenzimas. Y como vamos a ver más adelante, se van a formar gradientes, como ya lo hemos explicado anteriormente, para la síntesis del ATP. Ok, ¿en dónde se van a llevar a cabo estos procesos catabólicos? Cuando nosotros empezamos con los alimentos, tenemos una primera etapa que es en la que rompemos todas estas macromoléculas a sus subunidades más sencillas. Nuestra dieta pues va a poseer proteínas, polisacáridos, grasas. Las proteínas al degradar nos van a dar aminoácidos, los polisacáridos, monosacáridos y las grasas se van a dividir en ácidos grasos y glicerol. Durante la etapa 2, estos monómeros ingresan a nuestra célula y van a empezar a ser utilizados. Por ejemplo, los carbohidratos simples o monosacáridos van a ser degradados por una serie de reacciones denominadas glucólisis. Estas reacciones se van a llevar a cabo en el citosol
Y luego, cuando los productos ya están un poco más sencillos o más oxidados, pueden entrar en este organelo que vamos a ver más adelante sus características, que es la mitocondria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la degradación completa de la glucosa, podemos ver que tenemos dos caminos. La glucosa en esta serie de reacciones que se denominan glucólisis se va a convertir a piruvato y dependiendo de las condiciones a las cuales esté expuesta la célula, va a poder llevar a cabo la oxidación completa porque hay presencia de oxígeno en la que cada uno de los átomos de carbono de esta glucosa se va a convertir hasta dióxido de carbono y agua, pero también cuando no hay suficiente oxígeno, la célula opta por un camino en el que todavía se va a formar una molécula que se podría seguir oxidando, pero con tal de mantener la producción de energía constante, pues opta por estos caminos denominados fermentación que vamos a describir a continuación. Bien, entonces la glucólisis, dijimos, se lleva a cabo en el citosol. Esta es la primera etapa en la degradación de azúcares sencillos. Acá podemos ver esta serie de reacciones que constituyen la vía glucolítica. La glucólisis es la etapa inicial de la degradación de la glucosa. Aquí podemos ver nuestra molécula de glucosa, es una hexosa, está constituida por 6 átomos de carbono. La glucólisis es un proceso similar en todas las células, ocurre tanto en bacterias como en células eucariotas. Y la glucólisis no requiere oxígeno para que se lleve a cabo. Entonces es un proceso que se puede llevar perfectamente bien en anaerobiosis. Ahora, la glucólisis la vamos a dividir en dos etapas. Una, que es la primera, es la etapa en la que se invierte energía. Parecería contradictorio que si yo quiero producir energía, primero la tenga que gastar, pero en este caso, pues sí, se van a invertir dos moléculas de ATP y esta parte es en la que se lleva a cabo el control de la ruta. Entonces, empezamos con la glucosa, que se utiliza una molécula de ATP para convertirla en glucosa 6-fosfato, luego fructosa. Finalmente se va a dividir nuestra molécula en dos y pasamos a la segunda etapa que es la producción de energía o es en donde se oxida la molécula y obtenemos ATP, pero lo vamos a ver más despacio. La primera reacción de la glucólisis, que es parte de la fase 1, es la fosforilación de la glucosa. ¿Qué significa esto? La glucosa, que habíamos explicado antes, es una hexosa, se va a fosforilar. Acá vemos a la glucosa libre, no tiene nada. Pero para fosforilarla vamos a emplear una molécula de ATP que se va a hidrolizar gracias a la acción de esta enzima que vemos acá, que es la hexoquinasa. Vemos la glucosa es el sustrato para la hexoquinasa. Se hidroliza el ATP y el grupo fosfato que queda libre, porque el ATP se hidroliza a ADP y fosfato, el fosfato se va a unir o se va a formar un enlace con el carbono 6 de la glucosa. Como vimos, se tiene que invertir un ATP o la hidrólisis de un ATP. Esta reacción es sumamente importante porque funciona prácticamente como ponerle un candado a nuestra glucosa para que la glucosa no vuelva a salir hacia el ambiente extracelular, sino que una vez ha ingresado a través de un transportador, pues se mantenga dentro del citosol para ser degradada. Esto también permite que siempre haya un gradiente de glucosas, poca glucosa en el citosol y más glucosa en el ambiente extracelular para que ella no tenga problema y pueda entrar a favor de su gradiente en las diferentes células. La segunda etapa entonces es que ya nuestra glucosa 6-fosfato, que fue nuestro producto en la reacción anterior, se va a isomerizar. Esto quiere decir que hay una enzima que va a modificar la posición de los átomos de esta molécula. Acá los podemos observar que la glucosa 6-fosfato es una aldosa y esta se va a convertir en una cetosa, es decir, se va a convertir en la fructosa 6-fosfato. Solo fue un reacomodamiento de los átomos.
La fructosa 6-fosfato, entonces también, aquí la tenemos en forma de cadena abierta, la glucosa y la fructosa, y acá está cerrada como un ciclo. Ahora vemos que esta molécula va a poseer su grupo fosfato en el carbono 6, igual que lo tenía la glucosa. La siguiente reacción, que es la tercera, también es una reacción en la que volvemos a invertir energía. Dice uno, ¿por qué? ¿Verdad? Si lo que quiero es producir, pero vamos a ver que posteriormente sí se va a producir más energía. Entonces, en esta etapa, la fructosa 6-fosfato es el sustrato de la enzima fosfofructoquinasa, que es la enzima reguladora de la glucólisis, y entonces se hidroliza el ATP para poder fosforilarlo nuevamente. Ahora entonces el producto de la reacción es una fructosa, ya no solo con un grupo fosfato en el carbono 6, sino que ahora también lo tiene en el carbono 1. Por eso recibe el nombre de fructosa 1,6-bifosfato y nos quedan libres ADP. Esta molécula se ha energetizado tanto que es bastante inestable. Entonces, según nuestras leyes de la termodinámica, lo ideal es, o lo que ocurre de forma espontánea, es disminuir el contenido de energía libre. La fructosa entonces es una molécula que tiene alta energía libre y el romperla pues favorecerá su estabilidad. Entonces, cuando se rompe este enlace, gracias a la enzima aldolasa, vamos a obtener dos triosas, un dihidroxiacetona fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Estos también son isómeros, una es cetona y la otra es gliceraldehído, pero las dos están constituidas por 3 átomos de carbono, ya que provenían de exosas. Esta es la cuarta reacción, que es el rompimiento de la fructosa 1,6-bifosfato. La quinta reacción es la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es lo que ocurre? También es una isomerasa, en este caso, solo va a modificar el enlace ceto en la dihidroxiacetona y lo va a convertir en un enlace aldehído para que la dihidroxiacetona también se convierta en gliceraldehído. Esto es importante porque a partir de acá, de las reacciones en la glucólisis, todas las reacciones van a estar duplicadas, ya que no vamos a tener solo un gliceraldehído, sino que vamos a tener dos, porque la dihidroxiacetona se transformó también en un gliceraldehído. Entonces, esto es muy importante que nos recordemos para hacer los cálculos de nuestras reacciones. Entonces, eso fue la primera etapa de la glucólisis, que es la etapa en la inversión de energía, y luego tenemos la segunda. En esta parte, en la glucólisis se lleva a cabo el proceso de oxidación, que va a permitir la formación de 4 ATPs. Gastamos 2, pero produjimos 4. Entonces, pues es un balance favorable. También hay otra molécula que ya hemos mencionado previamente, que es nuestra coenzima, nicotinamida del indinucleótido. En este caso está reducida. ¿Por qué? Porque participó en la reacción de oxidación. Entonces, la molécula que se oxidó le cedió los electrones al NAD y se convirtió en NADH. Vamos a ver más adelante. Entonces, partimos del gliceraldehído 3-fosfato y vamos a ver que esta es la molécula que va a iniciar el proceso de oxidación gracias a una enzima que recibe el nombre de gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, cuya coenzima es el NAD. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta etapa oxidativa? La oxidación de este gliceraldehído 3-fosfato se va a lograr porque él va a donar sus electrones a un transportador de electrones que es el NAD. Veamos la analogía, un camioncito que va a recibir la energía de otra molécula. Acá está en estado oxidado, el NAD es nuestro camión o nuestro transportador. Cuando recibe la energía, es decir, los electrones que le va a ceder el gliceraldehído 3-fosfato, el camión se llena de energía, se carga de energía y está en su estado reducido. Por lo tanto, como este donó electrones,
se quedó sin electrones, se oxidó. Y esto es parte de las reacciones catabólicas. El gliceraldehído 3-fosfato se convirtió ahora en 1,3-difosfoglicerato. Pero si nosotros tenemos nuestro camión lleno, no va a poder recibir más energía de otro gliceraldehído 3-fosfato o de alguna otra reacción, pero está lleno. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que vuelva a quedar libre para recibir una nueva carga? ¿Ok? Entonces lo va a donar a otra molécula. Lo podría donar finalmente al oxígeno, porque este es el último aceptor de electrones. En nuestro caso, para eso nos sirve respirar. Pero en dado caso que no haya oxígeno, también se puede brindar estos electrones a una molécula orgánica que se va a reducir, como es el caso del piruvato, cuando se reduce al lactato en la fermentación. Entonces, es importante que las coenzimas como el NAD vuelvan, después de haber recibido los electrones, vuelvan a quedarse sin electrones para poder permitir el proceso catabólico. Bien, la sexta reacción entonces es esta que acabamos de explicar un poco, es la conversión del gliceraldehído 3-fosfato que va a donar su hidrógeno al nicotinamida dinucleótido, que es la coenzima de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando se donan estos electrones, se está liberando una cantidad de energía y esa cantidad de energía va a permitir que un fosfato inorgánico que se encuentra en el medio se una a este carbono. Recuérdense que en los casos anteriores en donde uníamos grupos fosfato, se tenía que invertir ATP. Acá no estamos gastando ATP, pero sí está ocurriendo un proceso de oxidación y reducción. Entonces, esa oxidación va a liberar cierta cantidad de energía que es la que va a servir para unir el grupo fosfato a este carbono. Y el resultado va a ser una molécula que, como veníamos del gliceraldehído 3-fosfato y ahora es el carbono 1 en donde está ocurriendo la oxidación, tenemos la molécula llamada 1,3-bifosfoglicerato. Tiene en el 3 y en el carbono 1 va a tener grupos fosfato. Como resultado de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, el NAD pudo recibir un hidrógeno y aquí se convirtió en NADH. Sin embargo, como nuestro camioncito, como en la analogía, si permanece con el hidrógeno siempre, no va a poder servir en otras reacciones metabólicas. Entonces, es imperativo que pierda este electrón con alguna otra reacción. Luego, entonces, recordemos, ¿verdad?, que esta etapa o esta reacción está duplicada y que entonces vamos a tener dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato y dos moléculas de NADH. La siguiente etapa este 1,3-bifosfoglicerato es una molécula que este enlace tiene alta energía. Entonces hay una gran liberación de energía cuando este enlace se hidroliza. Eso entonces, esa energía que se libera, pues no la voy a desperdiciar. Mis células las van a aprovechar gracias a la enzima fosfoglicerato-quinasa y va a transferir ese grupo fosfato al ADP. Recordemos que la unión del fosfato con el ADP es un proceso cuesta arriba, no es espontáneo, sino que requiere energía. Por lo tanto, esta unión del grupo fosfato con el ADP es endergónico, pero la hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato es exergónico y por lo tanto se favorece. Cuando esto se hidroliza, nos queda el 3-fosfoglicerato y ATP. Esta entonces es una de las reacciones en donde se va a producir ATP a nivel del sustrato. ¿Qué significa eso a nivel del sustrato? Que mi sustrato tenía tanta energía almacenada que cuando se hidroliza alcanzó para formar ATP.
Las siguientes dos reacciones son reacciones de isomerización. El 3-fosfoglicerato mueve su grupo fosfato del carbono 3 hacia el 2 y se convierte en 2-fosfoglicerato. Es una mutasa la enzima que realiza eso. Y posteriormente ocurre una deshidratación por parte de la enolasa. La enolasa entonces va a quitar una molécula de agua o dos de hidrógeno y una de oxígeno y se va a convertir este sustrato en el producto llamado fosfenolpiruvato. Recordemos, esto está duplicado, ¿verdad? Entonces, 2-fosfenolpiruvato. El fosfenolpiruvato tiene una energía de hidrólisis todavía mayor a la del 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, cuando se hidroliza esto, todavía nos va a favorecer más a la formación de ATP. Entonces, veamos el fosfenolpiruvato, cómo se hidroliza y ese fosfato se incorpora a un ADP para formar ATP. El fosfenolpiruvato puede existir en su forma enol o en la forma ceto, que sería el piruvato. Entonces, la energía libre de hidrólisis de esta molécula es menos 14.8 kilocalorías por mol. Y recordemos que la unión entre fosfato y ADP pues es básicamente como 7.3 kilocalorías. Es decir, toda la energía que se va a liberar al hidrolizar esto, una parte la voy a ocupar o la voy a utilizar en la formación de ATP y otra se va a perder en forma de calor. Bien. Entonces, ¿cuál fue el rendimiento de la glucólisis? Todo va a depender de las condiciones de oxígeno que hayan en la célula. Eso me va a permitir determinar el destino que va a tener nuestro coenzima reducida. Pero lo que se produjo durante la glucólisis fue 4 ATPs, 2 piruvatos y 2 NADHs. Sin embargo, recordemos que al inicio de las reacciones se gastaron o se invirtieron 2 ATPs. Por lo tanto, 4 menos 2 nos va a generar una ganancia neta de 2 ATPs. Lo que se produjo al finalizar nuestra serie de 10 reacciones fueron 2 moléculas de piruvato. Los piruvatos tienen 3 átomos de carbono. Recordemos que esto provenía del rompimiento de una hexosa. Entonces tenemos 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Y ya está mucho más oxidado uno de los átomos de carbono que lo estaba en la glucosa. Y esa oxidación se generó gracias a la producción de coenzimas reducidas, el NADH. Pero ¿qué tenemos que hacer para que la glucólisis no se detenga, para que siga? Pues tenemos que convertir esta coenzima reducida, la tenemos que oxidar. O sea que tiene que perder sus electrones. Y acá es en donde vamos a ver que va a depender de las condiciones en donde la célula posea oxígeno o no. Entonces tenemos dos escenarios, ¿de acuerdo? Cuando la célula no tiene oxígeno, se va a llevar a cabo un proceso denominado fermentación y va a variar esta fermentación de acuerdo al organismo que se trate. En este caso, el rendimiento energético va a ser menor. Van a ser solo los 2 ATPs que se produjeron anteriormente y que mostramos. Pero lo importante es que no deja de ocurrir la glucólisis, sino que siempre se puede llevar a cabo la reacción porque vamos a tener disponible nuestra coenzima en estado oxidado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sí tenemos disponibilidad de oxígeno en un ambiente aeróbico? Entonces, el NADH va a servir todavía como una fuente adicional de energía para producir más ATP. ¿Cómo? Pues existen en este organelo que vamos a describir a continuación, que es la mitocondria, una serie de moléculas proteicas en su membrana interna que se llama cadena transportadora de electrones. Esas van a permitir que se genere un gradiente protónico que va a promover la síntesis de ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa.
y los electrones que van a ir pasando a través de las moléculas proteicas de esta cadena van a reducir el oxígeno hasta convertirlo en agua. Entonces veamos, en condiciones en donde no hay oxígeno, que es la primera, van a ocurrir estos dos procesos, la fermentación. Lo que queremos es que nuestro NAD reducido se oxide. Eso es lo que se desea. Y lastimosamente no vamos a obtener mucha energía, pero lo que no se quiere es que termine o se detenga la glucólisis. ¿Qué es la fermentación láctica? La fermentación láctica puede ocurrir en células musculares de los humanos, por ejemplo. Es llevada a cabo por una enzima que se llama lactato deshidrogenasa y tiene como finalidad reducir el piruvato, que fue el producto final de la glucólisis. Entonces, ese piruvato, que fue en donde terminó la glucólisis, va a recibir los electrones del NADH. Al recibir los electrones, estamos reduciéndolo. Y el NADH, ¿qué está haciendo cuando dona los electrones? Se oxida. Y esa es la reacción. Esa es la fermentación. El piruvato entonces al recibir los electrones se convierte en lactato. Recordemos dos, ¿verdad? Porque habían dos piruvatos. Entonces esto es una reacción bastante sencilla, como les hago hincapié. Lo que se pretendía era la oxidación del NADH. ¿Para qué? Para que continúe el proceso de glucólisis. Ahora bien, la fermentación alcohólica difiere de la fermentación láctica porque la realizan otros organismos, no las células animales. La fermentación alcohólica puede ser llevada a cabo por bacterias o por algunas levaduras. La serie de reacciones en la fermentación alcohólica es un poquito más larga. Bueno, tiene una reacción extra. En este caso, el piruvato, que también fue producto de nuestra reacción glucolítica, va primero a descarboxilarse. ¿Qué significa eso? Va a perder su primer átomo de carbono o el carbono 1 en forma de dióxido de carbono, porque ya ven ustedes que ya está bastante oxidado. Entonces la enzima, la primera enzima en la fermentación, le remueve este carbono en forma de dióxido de carbono y es el que expiran o el que sale en esta reacción. Ahora que ya no tiene estos tres carbonos, sino que solo dos, se denomina esa molécula acetaldehído. Es un aldehído de dos carbonos. ¿Y qué va a pasar? Este acetaldehído entonces va a recibir los electrones del NADH. Lo mismo que acá el piruvato, pero el acetaldehído es más pequeño. Entonces este recibe los electrones del NADH y se convierte en NAD+. ¿Qué le pasó al acetaldehído? Se va a transformar a etanol o alcohol etílico y por eso es que es la fermentación alcohólica. ¿Y qué era lo que queríamos? Recordemos, oxidar al NADH para que se convierta nuevamente en NAD+, y permita que la glucólisis continúe. Entonces, el rendimiento en estos casos, en ambos casos, van a ser el rendimiento de ATP, los dos ATP que se produjeron en la glucólisis. Recordemos que fueron 4, pero como invertimos 2 al inicio, tenemos 2 ATPs netos. En el caso de ciertas bacterias, con esa cantidad de ATP pueden sobrevivir adecuadamente porque no llevan a cabo funciones tan complejas como un organismo multicelular. Vamos a ver en esta animación, en este video, el proceso de la glucólisis para que nos quede un poco más claro cómo se modifican las moléculas. La glucólisis se realiza en el citosol y es el proceso de conversión de glucosa hasta piruvato. En esta participan 10 enzimas y otras moléculas como por ejemplo NADH y el ATP. Veamos que nuestro sustrato es la glucosa y se va a convertir hasta piruvato, 2 moléculas de piruvato. Nuestra primera enzima es la exoquinasa, es una quinasa. Las quinasas transfieren grupos fosfato de una molécula a otra. En este caso este era el ATP
y le transfirieron el grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa. En este momento, la enzima es una isomerasa, que era lo que iba a hacer un reacomodo de los átomos en el espacio y convierte de glucosa a fructosa 6-fosfato. Esta es la segunda oportunidad en la que invertimos ATP. Veamos cómo se rompe el enlace de ATP y ahora se une a nuestra fructosa 6-fosfato para convertirla en fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, la liasa va a romper esta molécula de 6 carbonos y la va a convertir en 2 triosas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Recordemos que ahora la dihidroxiacetona, por medio de la isomerasa, que es la triosa fosfato isomerasa, se convierte también en gliceraldehído 3-fosfato y ahora ya tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que van a empezar el proceso de oxidación. Acá vemos entonces cómo se oxida, es la segunda etapa, es la etapa en la que va a haber producción de energía, la anterior era la de consumo de energía. Ahora los gliceraldehídos van a donar sus electrones a la coenzima NAD y el NAD se va a convertir en NADH y se le une un grupo fosfato. Recordemos que aquí esta energía de la oxidación se va a emplear para formar un enlace entre lo que antes era el gliceraldehído y el grupo fosfato. Ahora, esta etapa, la etapa 7, hay una quinasa en donde se va a hidrolizar uno de los grupos fosfato del fosfoglicerato y se va a formar ATP. Pero recordemos que aquí lo hacemos doble, ¿verdad? Porque aquí se están formando 2 ATPs, porque teníamos 2 gliceraldehído 3-fosfato que se oxidaron a 1,3-bifosfoglicerato. Acá el 3-fosfoglicerato se convierte a 2-fosfoglicerato y luego la siguiente enzima, que era la enolasa, le remueve el agua para que se forme un doble enlace y se convierta en fosfenolpiruvato con una alta energía libre. Ese fosfenolpiruvato se hidroliza y se convierte en piruvato. Y el fosfato que perdió se une al ADP para formar ATP. Ahí vemos cómo se forma nuevamente ATP. Y tenemos como rendimiento 4 ATPs, 2 NADH, 2 piruvatos. Recordemos que gastamos 2 ATPs al inicio, entonces nos quedan 2. Los NADH se pueden seguir utilizando cuando sí hay oxígeno para producir mayor cantidad de energía. Y existen otros azúcares que pueden entrar a diferentes puntos en la glucólisis. Por ejemplo, el polisacárido glucógeno cuando se hidroliza genera glucosa 6-fosfato. Entonces ya no tenemos que gastar un ATP en fosforilarlo porque ya está fosforilado. Y así pueden entrar otros azúcares en diferentes etapas de la glucólisis. Lo importante es la producción de ATP para el uso de los organismos y el mantenimiento de la vida. Muy bien. Ahora, el otro escenario es, ¿qué ocurre cuando sí tenemos disponibilidad de oxígeno? Entonces, acá tenemos un organelo sumamente importante que es la mitocondria. La mitocondria va a estar involucrada también en la oxidación de otras moléculas orgánicas, sobre todo ácidos grasos, para la producción de energía en forma de ATP. Es en este lugar en donde el proceso de glucólisis, digámoslo así, o de la degradación de la glucosa continúa y este se llama respiración celular. Ya no se llama fermentación, la fermentación ocurría en el citoplasma, pero la respiración celular requiere de este organelo. Conozcámoslo un poquito más. La mitocondria entonces es un organelo de aproximadamente 2 micrómetros de tamaño. Tiene una membrana externa que es bastante permeable a los solutos porque ahí se forman porinas. Recordemos que hay proteínas
que tienen una estructura formada por láminas beta, como pequeños canalitos o grandes canalitos que se llaman porinas. Aquí las podemos observar mejor. Estos son proteínas transportadoras en la membrana externa de la mitocondria. También la membrana externa tiene la característica que es lisa. Por el contrario, la membrana interna de la mitocondria no es permeable, sino que es altamente impermeable, excepto al oxígeno, que es lo que necesita para llevar a cabo la respiración celular. Tampoco es impermeable al dióxido de carbono, porque recuérdense que esos son gases y son no polares, entonces puede difundir libremente, y tampoco es impermeable al agua. La característica de la membrana interna es que esta está plegada y eso incrementa el área superficial de esta membrana. La membrana forma estas estructuras llamadas crestas, estas invaginaciones, y también puede formar los llamados túbulos. Entonces, esas son las crestas. Se ha estudiado que dependiendo de la célula o dependiendo del organismo, si es un organismo que demanda mucha energía, porque puede ser un deportista, así va a variar el número de mitocondrias, pero también pueden variar el número de crestas o de túbulos de acuerdo a las células. Y una de las células que más presentan crestas son los cardiomiocitos, porque esos nunca van a dejar de contraerse y por lo tanto requieren mucha energía que va a ser producida acá en la mitocondria. ¿Qué otras características tiene la membrana interna? Bueno, pues posee un tipo de lípido especial que se llama cardiolipina, que vamos a ver que esto es muy importante porque está presente también en las bacterias. Tiene poco colesterol si la comparamos con la membrana plasmática, al igual que las bacterias que tampoco tienen colesterol. Y dentro de las proteínas transmembrana importantes que va a tener la membrana interna, hay ciertas proteínas transportadoras, como por ejemplo la que nos va a permitir el paso del piruvato hacia la matriz mitocondrial, los complejos de la cadena transportadora de electrones también van a estar ahí embebidos, que son estos que podemos ver aquí en este esquema, que son los complejos proteicos de la cadena respiratoria. También van a existir las ATP sintetasas, que son las encargadas de la síntesis de ATP. O sea, la membrana mitocondrial interna está muy llena de proteínas y por eso es que es poco permeable. Ahora, el espacio que queda entre la membrana externa y la membrana interna recibe el nombre de espacio intermembrana. Este espacio intermembrana es sumamente importante porque ahí se va a mantener un gradiente electroquímico de protones. Y como vamos a ver, esto es lo que va a dar la fuerza motora, por así decirlo, para que se sintetice a partir de ADP y fosfato inorgánico ATP. Esto es gracias al funcionamiento de la proteína llamada ATP sintetasa, que para ello necesita esa diferenciación en cuanto a carga y a concentración de protones. ¿Y qué nos falta? Bueno, nos falta el espacio que está delimitado por la membrana mitocondrial interna. A ese se le da el nombre de matriz. La matriz mitocondrial es una solución como más o menos gelatinosa donde se llevan a cabo una serie de actividades que a veces cuesta entender que todo eso pasa allí. Una es la conversión del piruvato a acetilcoenzima A, porque como acetilcoenzima A va a ser la base o el punto de partida para el ciclo de Krebs, que permitirá oxidar más a los átomos que quedaron del piruvato. También ahí se lleva a cabo una serie de reacciones denominada la beta-oxidación que permite la degradación de ácidos grasos hasta convertirlos en acetilcoenzima A. También ahí se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que también recibe el nombre de ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. Y por último, pues también hay síntesis de ADN, porque vamos a ver, la mitocondria tiene ADN, síntesis de ARNs y síntesis de ARN ribosomales
porque se ensamblan ahí pequeños ribosomas propios de la mitocondria que se llaman mitorribosomas. Y también hay síntesis de proteínas. Veamos acá entonces, nuestra mitocondria tiene material genético, tiene ADN. Por supuesto que no es tan grande como el que se tiene dentro del núcleo o el que está envuelto en la envoltura nuclear, pero sí tiene ciertas características importantes. El ADN de la mitocondria es circular. Aproximadamente hay 4 moléculas de ADN por mitocondria y está constituido por 16.569 pares de bases. Estos pares de bases codifican no para muchas proteínas, pero sí codifican para 2 tipos de ARN ribosomal, para 22 tipos de ARN de transferencia y para 13 proteínas, dentro de las cuales la mayoría son componentes de la cadena respiratoria. Entonces, veamos aquí. Estas características que les fui diciendo antes de la mitocondria, porque tiene el tamaño que tiene, las 2 membranas, el ADN, bueno, todo esto tiene que ver con el origen de la mitocondria. Se cree que hace muchísimos años, unos 4 billones de años, algunas células procariotas se invaginaron. Primero formaron una envoltura alrededor de su material genético y luego se invaginaron para permitir que entraran otras células procariotas. En este caso son bacterias aeróbicas. No las mataron, sino que les permitieron vivir como parte de ellas, como que si fueran eh, no se podría decir parásito, sino que una simbiosis, ¿sí? Y por eso se le llama teoría endosimbiótica, porque hay una simbiosis en el interior de la célula y pues va a presentar datos que apoyan a esa teoría, es el tamaño entre célula y bacteria, es bastante similar. Por ejemplo, si se engulló a una bacteria y no se la mató, pues probablemente esta va a tener 2 membranas, la membrana propia de la bacteria y la membrana del fagosoma en el cual se empacó a la bacteria. El ADN es circular, justo como el ADN de las bacterias, y tampoco está como que enrollado sobre histonas. Y una de las características también que tienen es que las mitocondrias se pueden dividir por fisión, independientemente que nuestra célula se esté dividiendo. Eso depende de, como les explicaba antes, de la cantidad de energía que necesitará una persona. Entre más ejercicio hace, pues va a necesitar que sus mitocondrias o tengan más espacio de membrana interna o bien que tengan más mitocondrias. Entonces, estas son las características que están a favor de la teoría endosimbiótica que fue postulada en los años 80. Ok, y entonces es a través de estas moléculas, de estos canales, que pueden atravesar algunas moléculas. Por ejemplo, el piruvato. Para que el piruvato continúe el proceso de oxidación, debe ingresar del citosol hacia la matriz mitocondrial. Es decir, tiene que atravesar esta primera barrera, eh, esta sustancia y luego la segunda barrera. Entonces, por esa razón es que el piruvato, para convertirse en acetilcoenzima A, debe entrar, debe dejar el citosol y entrar a la matriz mitocondrial, en donde se va a llevar a cabo el proceso de respiración celular. Bien. La primera etapa de este proceso de respiración va a ser esa conversión del piruvato. Lo vamos a transformar en una molécula nueva. El piruvato era de 2 carbonos, no estaba tan oxidado, pero ahora lo vamos a convertir en una molécula más oxidada, más pequeña, que es útil para que ingrese en la serie de reacciones que son el ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato va a ser convertido en acetilcoenzima A gracias a una estructura proteica bastante compleja, ¿sí? Que se llama piruvato descarboxilasa. La piruvato descarboxilasa también está asociada con otras 2 enzimas. Entonces es una estructura bastante grande. ¿Qué hace esta enzima?
reconoce a piruvato, que es nuestro molécula inicial o sustrato. Y lo que va a ocurrir aquí también se parece a lo que ya pasó en la fermentación alcohólica, que recuérdense que vimos, el piruvato se va a descarboxilar. Veamos los carbonos. Este todavía está muy reducido, casi no tiene oxígeno, solo hidrógenos. Este sí está más o menos oxidado, el piruvato, y en este otro caso, este carbono está más oxidado. Por esa razón, este es el primero que va a perderse. Entonces, el piruvato se descarboxila, o sea, pierde este carbono en forma de dióxido de carbono. Entonces, aquí perdemos un dióxido de carbono y nuestra célula lo va a interpretar como es una pérdida, un desecho. Ya no podemos hacer nada ni extraerle nada al dióxido de carbono. Luego, el paso 2 es que la molécula resultante de esta descarboxilación es un acetaldehído de 2 carbonos. Ahora, ¿qué le pasa a ese acetaldehído? Debe oxidarse y para oxidarse entonces va a donar sus electrones al NAD. El NAD se va a convertir en NADH y nuestra molécula se le va a unir un transportador de grupos acilo que se llama coenzima A, es una molécula muy grande. Entonces, con esta cantidad de energía, lo que se hizo, entonces la coenzima A se transfiere al grupo acetilo, que fue el resultado del acetaldehído, pero ya aquí está en estado oxidado. Esto es entonces la descarboxilación oxidativa del piruvato que se debe de llevar a cabo en la matriz mitocondrial gracias a este complejo enzimático piruvato descarboxilasa. Okay. Una vez ya tenemos nuestro acetilcoenzima A, que es esta molécula pequeñita, ven ustedes, de 2 carbonos y con la coenzima A, pues la primera etapa o la primera reacción del ciclo de Krebs es la condensación. ¿Quiénes se condensan? El oxaloacetato, que vemos aquí nos están indicando que tiene 4 carbonos, se va a unir con la acetilcoenzima A que tiene 2. Entonces, cuando estos se condensan en esta primera etapa, se unen el oxaloacetato y la acetilcoenzima A y forman la molécula denominada citrato. De ahí el nombre del ciclo de Krebs, también ciclo del ácido cítrico. El citrato entonces va a pasar la siguiente etapa en la cual va a haber una reacomodación de sus átomos, es decir, una isomerización. En la etapa 3, ¿sí? Acá va a haber una descarboxilación oxidativa, muy parecida a la que sufrió acetilcoenzima A. Entonces, si era una molécula de 6 átomos de carbono y se descarboxila, o sea, le quitamos un carbono, ahora va a ser una molécula que perdió este dióxido de carbono. Entonces, tenía 6 carbonos y al perder un carbono va a tener 5. Pero no solo perdió carbono, también dona sus electrones al NAD para que se produzca NADH o coenzima reducida. Recordemos el problema de estar produciendo coenzimas reducidas, ¿verdad? En la fase anterior, la descarboxilación oxidativa del piruvato también se había producido NADH. Y como hay 2 piruvatos, entonces serán 2 NADH. Y acá en el ciclo otra vez estamos insistiendo en producir más NADH. Entonces, en la tercera etapa, lo que se logró fue convertir una molécula de 6 carbonos a una de 5, que se perdiera un átomo de dióxido de carbono como desecho y que se redujera NAD para formar NADH. La segunda etapa vuelve a ser otra descarboxilación oxidativa. Por si no les bastaron 2, ahora viene la tercera. La descarboxilación oxidativa entonces es también eliminar un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Y eso hace que nuestra molécula se reduzca de tamaño, ¿verdad? De 5 carbonos ahora va a tener 4 carbonos. Esto también simultáneamente a la pérdida del dióxido de carbono se está
oxidando esta molécula de 5 carbonos y donándole los electrones al NAD y por lo tanto el NAD se convierte en la coenzima reducida. También tenemos que ver cómo las vamos a oxidar, pero acá sabemos que sí hay oxígeno. Esta molécula de 4 átomos de carbono se une con una coenzima A. Acá no se ve en el esquema, pero forma succinil coenzima A. Luego se hidroliza la succinila, que es de 4 carbonos, y la coenzima A, y eso libera energía. Esa energía que se liberó sirve para que un grupo fosfato se una al GDP y permita la síntesis de GTP. Esta es una síntesis de ATP o fosforilación, otra vez, a nivel del sustrato, ¿sí? Y este GTP que se forma a nivel del sustrato puede hidrolizarse y que esa energía también la puede utilizar ADP más fosfato. Eso depende de las necesidades de nuestra célula. La siguiente etapa, después de que ya ha habido la hidrólisis y nos va a quedar un azúcar de 4 carbonos. Esta molécula de 4 carbonos también se vuelve a oxidar, pero ahora ya no va a ser NAD el que reciba los electrones, sino que es el transportador FAD. La característica de FAD es que este es un grupo prostético que está muy unido a la molécula que transporta los electrones o a un complejo de electrones y está en la membrana plasmática. Pero acá este FAD reducido no puede movilizarlo porque está inserto o está embebido en una membrana. Entonces, vamos a ver que esta enzima, que es la que tiene como grupo prostético al FAD, se conoce como parte del complejo de transportadores de electrones, es el complejo 2. Luego tenemos entonces la sexta etapa, que era esta, la oxidación del succinato y la formación de flavin adenín dinucleótido reducido. La siguiente etapa, la 7, ¿no? Esa va a ser la hidratación del succinato que gana una molécula de agua y se convierte en malato. Y por último, también siguen siendo de 4 carbonos todas estas moléculas desde que hubo esta descarboxilación oxidativa. Y en la última etapa, o en la etapa 8, el malato vuelve a oxidarse, solo que en este caso también se va a producir NADH, ¿sí? No se va a producir FADH2, sino que como en las anteriores, NADH. Acá ya no hay descarboxilación, sino que únicamente hay oxidación del malato al oxalacetato. Y ya terminamos con lo que empezamos, oxalacetato. Y ahí vamos a estar disponibles para empezar nuevamente otro ciclo con la fusión o la condensación de acetilcoenzima A. Entonces, por una vuelta al ciclo, ¿verdad? Se tiene como resultado neto que se forman 3 NADHs, un GTP y un FADH2. ¿Sí? Y en el proceso se pierden 2 moléculas oxidadas de carbono en forma de dióxido de carbono. Espero que haya quedado lo más claro posible este ciclo. Entonces, nuestro rendimiento es la formación de un GTP, que es equivalente al ATP, como les explicaba antes, son nucleótidos trifosfatados. Entonces, el GTP se puede hidrolizar y puede permitir la síntesis de ATP. También tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono en la cual los átomos están ya oxidados y es desecho, es producto de desecho del ciclo. Y también tenemos nuestras coenzimas reducidas. Tenemos 3 NADH y un FADH2. Pero si lo pensamos, si es el producto de un piruvato o de 2 piruvatos que teníamos, se tuvieron que haber convertido, todo esto lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Porque eran 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A, y así que vamos a tener esto duplicado porque es como que entramos 2 veces al ciclo.
Ahora recordemos nuestro esquema. Cuando tenemos al NADH o al FADH2, tenemos que lograr que estos donen sus electrones, porque de lo contrario no van a poder recibir más, como el camioncito que habíamos hablado. Entonces, ¿a quién se los van a donar aquí? En este caso, no lo van a donar al piruvato, por ejemplo, porque el piruvato ya no existe. El piruvato se había convertido en acetilcoenzima A y ya no existe acetilcoenzima A porque se unió con oxalacetato y se formaron otras cosas que no eran lo mismo que cuando estábamos en el citosol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas coenzimas reducidas para que se vuelvan a oxidar? Para ello, vamos a tener una serie de complejos proteicos que atraviesan la membrana mitocondrial interna, llamado cadena transportadora de electrones, porque son electrones los que van a ir como que pasando de una computadora a otra. Por ejemplo, estas son reacciones redox, ¿verdad? Pero ellos van a ser muy importantes porque también a través de ellos se va a permitir el paso de iones, protones o de hidrógeno que tienen carga, que nunca podrían atravesar la bicapa si no fuera por estas acciones de óxido y reducción. Entonces, la cadena transportadora de electrones es la que se va a encargar de recibir los electrones que traigan el NADH y el FADH2. Por ejemplo, acá tenemos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs nos produjo dióxido de carbono que sale, pero también nos dejó coenzimas reducidas. Y estas coenzimas reducidas, como el NADH, entonces va a donar su electrón al, al primer complejo, que es este complejo proteico. Luego el primero lo dona al tercero, en este caso vamos a explicar por qué no es segundo, y el tercero al cuarto. Y finalmente del cuarto se lo da el electrón al oxígeno para que éste se convierta en agua. Ese es el proceso que siguen los electrones en esta cadena porque los complejos van a estar uno detrás de otro. Esto permite, como les explicaba antes, el paso de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Este es un tipo de transporte activo porque es en contra del gradiente de concentración. Acá en el espacio intermembrana hay una gran cantidad de protones y quedan pocos en la matriz. Lo que se genera gracias a eso es un gradiente no solo de concentración, sino que también de cargas. Y como es de concentración y de carga, se le da el nombre de electroquímico. Y eso es lo que se está generando gracias a los procesos de oxidación y reducción en estas pequeños complejos que están en la membrana mitocondrial interna. Ahora, ese gradiente que se está generando es tan importante porque ese es el que va a permitir la síntesis de ATP gracias a una proteína importante que es la ATP sintetasa. Vamos a hablar más de ella. Aquí podemos ver entonces un acercamiento de los componentes de la cadena respiratoria. Este es lo que se llama el primer complejo, el complejo 1, recibe el nombre de NADH deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque va a recibir los electrones del NADH, ¿verdad? Aquí, como estos son complejos, están formados por varias unidades proteicas que tienen grupos con la capacidad de oxidarse y reducirse. Primero pues al ganar el electrón se reducen, pero después se tienen que volver a oxidar, lo mismo que pasaba con el NADH. Entonces, los electrones van entrando a través de los complejos y van pasando, tienen mucha energía cuando suben a uno y de ahí como que se van cansando, ¿de acuerdo? Esta energía que traían en un inicio los electrones va disminuyendo porque al pasarla de uno en uno se va a reducir. Finalmente, los electrones tienen que ser capturados por el oxígeno, ¿verdad? Para formar agua. Entonces, como les decía, este primero es nuestro complejo 1, sodio deshidrogenasa. Este de aquí es la ubiquinona, que es una molécula lipídica, no es proteína, pero esta se encarga también de trasladar electrones desde el complejo 1, los traslada al complejo 3
o bien desde el complejo 2 también los traslada para el complejo 3. Posterior a la ubiquinona está nuestro segundo complejo en esta cadena, que es el complejo 3. Como les dije, no es el 2, es el 3. Este se llama citocromo BC1. Y luego, ahí acá no está dibujadito, pero hay otra proteína que está en el espacio intermembrana que se llama citocromo C, que transfiere los electrones de este tercer complejo al cuarto complejo. Este cuarto complejo recibe el nombre de citocromo C oxidasa y este finalmente va a trasladar los electrones al oxígeno molecular para convertirlo en agua. Una cosa que quiero que noten es que mientras los electrones van pasando en este flujo que vemos aquí, como en color rosado, también eso libera energía, como les explicaba, y la energía la tenemos que utilizar para algo. En este caso va a ser para el transporte de iones en contra de su concentración y de sus cargas, ¿verdad? Entonces van a pasar con esos saltos de los electrones, van a moverse protones hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? Y entonces se va a empezar a generar acá en el espacio intermembrana una mayor acumulación, es decir, un gradiente de protones, que finalmente me va a servir. ¿Para qué? Para poner en funcionamiento a esta otra enzima que no forma parte de esta cadena transportadora de electrones, pero en algunos casos le han puesto complejo 5. Entonces, veamos. La ATP sintatasa es la enzima que se encarga del proceso de fosforilación oxidativa. Más bien, ella fosforila y es gracias a la energía que se llevó a cabo por este paso de electrones. Entonces, el haber generado ese gradiente y mantenerlo es una fuerza protomotriz que permite la fosforilación de ADP para formar ATP. Aquí podemos ver más cómo la concentración de protones es tan alta, como el NADH dona su electrón al complejo 1, aquí vemos el 1, también se bombean protones en el 1, el complejo 2, como les decía, esta es una proteína también, pero su coenzima no se desliga como el NADH que se desliga de las enzimas que están en el ciclo de Krebs. En el caso del FADH2 está unido fuertemente a la proteína que es el complejo 2 y luego los electrones que son transferidos, digámoslo así, del FADH reducido, los tiene que recibir la coenzima Q. La coenzima Q entonces traslada los electrones del complejo 2 al 3. También, como habíamos visto, lo traslada del 1 al 3, pero ella es como ese punto de enlace entre complejo 1 y 3 y 2 y 3. Como pueden ver, cuando se transfieren los electrones o cuando están ocurriendo estas reacciones de óxido-reducción, en el primer complejo se bombean, en el segundo complejo no se bombean protones, en el tercer complejo sí se voltean y se bombean, perdón, y es el que más bombea protones para ir manteniendo estos gradientes, y en el último complejo, en el 4, también se mantiene ese gradiente. ¿Por qué quiero yo mantener ese gradiente? Porque luego los protones van a regresar a través de un pequeño agujero o túnel que tiene la ATP sintetasa. Y esto va a permitir el funcionamiento. Es como una maquinita. Aquí podemos ver un esquema un poquito más claro de cómo están estas cadenas transportadoras de electrones en las crestas. Acá tenemos nuestra membrana externa de la mitocondria y esta es la membrana interna, cómo se repliega. Y acá vemos que nuestra membrana externa sí es bastante permeable por la presencia de porinas. No así esta, ¿verdad? Tiene muchas proteínas, pero no son proteínas para que cualquier cosa pase. Básicamente solo son para los protones y los protones son súper chiquititos. Entonces, de este lado vemos una cadena transportadora de electrones con el complejo 1, que es el NADH deshidrogenasa. Luego va a la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C,
del citocromo C al complejo 4 y del complejo 4 al bicarbonato. Luego tenemos acá el complejo 2, que como les decía, esta es la enzima que se encarga de oxidar al succinato a fumarato. El succinato entonces le va a ceder sus electrones al FAD, el FAD se va a reducir como FADH2, luego ese electrón se transfiere gracias a la coenzima Q al complejo 3, luego del complejo 3 al citocromo C al complejo 4 y finalmente al oxígeno para formar agua, igual acá. El caso es que ese salto de electrones, que es el flujo que vemos en color rojo, en los dos casos o en las dos cadenas, nos permitió que se bombearan protones. ¿Sí? Y esta generación de gradiente protónico va a favorecer para que ahora los protones regresen a favor de su gradiente y pongan en funcionamiento esta parte o este dominio de la ATP sintetasa que va a unir el ADP con el fosfato. Este es un proceso altamente endergónico, pero lo podemos realizar gracias a la oxidación y reducción. Una cosa también que tenemos que tomar en consideración es el NADH que se produjo en el citosol durante la glucólisis. Recordemos que de los productos que se generaron eran los 2 piruvatos, 4 ATPs, pero en los cuales gastamos 2, o sea, 2 ATPs y finalmente 2 NADH. El problema es, como vieron, la estructura de la mitocondria, que la membrana externa es permeable, pero la interna no. Entonces, el NADH tendría que entrar a la matriz para donar sus electrones en la cadena transportadora, ¿verdad? Pero no puede ingresar porque es impermeable. Entonces, hay una manera de hacer de aprovechar la energía o los electrones que tiene almacenados el NADH. Y eso es por medio de una lanzadera. Veamos en qué consiste. Aquí tenemos el NADH que va a reducir a esta molécula que es la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato puede ser un metabolito intermediario de la glucólisis porque se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato o como este caso que se va a convertir porque va a recibir los electrones del NADH, se va a reducir y va a formar glicerol 3-fosfato. Es como uno de los principales después componentes de los fosfolípidos, ¿verdad? Entonces está el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato sí puede atravesar la membrana externa. Y luego, ya como glicerol 3-fosfato, en el espacio intermembrana puede donar su electrón al complejo 2, que es el que tiene el FADH2. Ese FADH2 entonces dona su electrón a la coenzima Q que se desplaza en la membrana, la coenzima Q lo lleva al complejo 3, el complejo 3 al citocromo C, el citocromo C al citocromo oxidasa, el complejo 4 y finalmente al oxígeno mientras está pasando eso se está generando más gradiente para formar ATP, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con el glicerol 3-fosfato? Se vuelve a oxidar y se convierte en dihidroxiacetona fosfato que ya puede salir. Finalmente, entonces, vamos a hacer el cálculo del rendimiento de la oxidación completa de la glucosa. Entonces, cuando vemos la glucólisis, la glucosa se va a convertir en 2 piruvatos. Recordemos que los ATPs netos que se producen son 2, ¿verdad? Porque se invirtieron 2 al inicio. Entonces, aquí van 2 ATPs. También tenemos 2 NADHs. Recordemos que estos no pueden ingresar hasta la matriz. Entonces, lo único que ellos van a producir van a ser FADH2 y cuando nosotros comparamos la producción de NADHs que se oxidan y FADH2 que se oxidan, vamos a ver que es un poquito diferente. Por cada NADH que se oxide,
en la cadena transportadora de electrones se van a producir 3 ATPs, pero por cada FADH2 que se oxide se van a producir 2 ATPs. Esos son algunos cálculos. Entonces, si teníamos 2 NADHs en el citosol, cuando son movidos a través de la lanzadera, se van a generar no 6 ATPs, que sería lo de esperar, sino que solo 4 ATPs. Luego, en la conversión del piruvato acetilcoenzima A, en la descarboxilación oxidativa, se van a generar también 2 NADHs, pero como eso sí se genera en la matriz mitocondrial, esos NADHs al oxidarse me van a generar cada uno 3 ATPs, en total 2 por 3, 6 ATPs. Veamos en el ciclo de Krebs, ahí se producen GTP, se recuerdan, ¿verdad? Cada vuelta produce un GTP, pero como estamos contabilizando que de una glucosa tenemos 2 piruvatos y esos piruvatos se convirtieron cada uno a acetilcoenzima A, se hace el cálculo de que vamos a dar 2 vueltas en el ciclo. Entonces se forma en cada una un GTP, pero como son 2 GTPs, pero van a ser equivalentes a 2 ATPs, como habíamos explicado antes. También en cada vuelta se generan 3 NADHs por 2, 6 NADHs, y cuando se oxiden los NADHs en la cadena transportadora de electrones, serían 6 por 3, 18. Como también se genera un FADH2 por 2 FADH2, y cada uno de ellos generará 2 ATPs, 2 por 2, 4. En total, el rendimiento va a ser no los 2 ATPs que se generarían solo con la glucólisis y fermentación, sino que serían 36. Entonces, pueden darse cuenta que el proceso se hace mucho más efectivo cuando sí hay oxígeno disponible para nuestra célula. Acá les tengo algunas referencias y cualquier duda, por favor, consultarla durante nuestra sesión sincrónica. Muchas gracias.